a todos los que están conectados. Agradecemos una vez más que estén con nosotros, nos acompañan junto a INTI. Le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Moyo, responsable del área Industria 4.0, y en este caso al docente Germán Abate, quien nos va a exponer sobre simulación de procesos. Así que bueno, bienvenidos, y adelante Juan Carlos, vas a saludar. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto volver a compartir estas jornadas con ustedes. Hoy vamos a hablar de simulación. Nos van a acompañar dos especialistas muy buenos, el ingeniero Germán Abate de INTI y la diseñadora Victoria Roldán también. Así que bueno, le damos las bienvenidas a todos. Es un tema muy interesante, la simulación sirve muchísimo, nos ayuda mucho en los procesos productivos para poder diseñar y tomar decisiones de lo que podemos llegar a hacer. Esto realmente es muy interesante, donde yo con simulaciones matemáticas puedo adelantarme a los resultados y así qué decisiones tomar. Bueno, ahí lo dejamos a Germán, que es un experto en el tema, así que brillante, profesional, profe, así que los dejo con él. Bueno, un abrazo re grande y gracias por compartir. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentar un poco unos trabajos de simulación en los cuales nosotros vamos a mostrar ejemplos de resolución de casos aplicando la herramienta de simulación específicamente a lo que son procesos productivos, más bien procesos de fabricación. Si les parece, voy a compartir mi pantalla, voy a permitirme apagar mi cámara, más que nada por una cuestión de conectividad, con lo cual vamos a compartir primeramente. Primero vamos acá a detener, vamos a detener el video y vamos a compartir, en este caso, pantalla. Bien. Ustedes me dicen si se ve bien la presentación, y de ser así, comenzamos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, bueno, buenísimo. Perfecto. Entonces, bien. Lo que nosotros vamos a comenzar es justamente hablar de lo que son las aplicaciones, de lo que es aplicación de simulación justamente a procesos de fabricación. Particularmente vamos a comentar ejemplos de fundición y ejemplos del proceso de conformado plástico en caliente o forjado. En principio vamos a hacer una pequeña introducción, en este caso. La simulación, como bien nos comentó Juan Carlos, es una tecnología habilitadora, en definitiva, de lo que es la industria 4.0, que se conoce como 4.0, y lo que permite es que nosotros podamos realizar un desarrollo también por medio de herramientas digitales. Gracias al avance en lo que tiene que ver con el cálculo computacional y demás, podemos predecir, podemos ir previendo cómo distintas variables que influyen en los procesos de fabricación, en definitiva, influyen sobre el resultado que nosotros queremos obtener, que en lo que tiene que ver con el proceso de fabricación es obtener una pieza con los requerimientos que solicita el cliente, utilizando, lógicamente, los recursos necesarios de la manera lo más eficiente posible, ¿no? La idea es que el proceso de simulación se ajuste casi un 100% al proceso real antes de que nosotros podamos fabricar la primera pieza. Es por esto que nosotros ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos en los que vamos a ir reafirmando este concepto de que es muy importante que la simulación siempre se aplique en las primeras instancias, en este caso, del diseño de una nueva pieza. Bien. Uno de los ejemplos que nosotros podemos comentar, por ejemplo, tiene que ver con el arranque de viruta, ¿no? Los equipos, por ejemplo, para poder fabricar piezas por arranque de viruta, uno de los más conocidos son los centros de mecanizado. Un centro de mecanizado consiste en la utilización de una herramienta de corte, la cual va a ir extrayendo material de una pieza en bruto para poder generar una geometría final que va a cumplir una determinada función en el servicio. La complejidad en la programación de estos equipos, cuando están comandados por un control numérico,
es decir, que nosotros definimos la trayectoria de la herramienta a través de una programación, a través de un código. Lo que sucede es que cuanto mayor cantidad de movimientos tenemos involucrados en la herramienta, mayor probabilidad nosotros también tenemos de que, por ejemplo, se generen interferencias entre la herramienta y alguna parte móvil de la máquina, lo cual nosotros denominamos alguna colisión, ¿no? Un choque de la máquina, en definitiva, dado que tiene tantas partes móviles que es muy difícil con la programación manual o a pie de máquina poder prever. En estos casos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mecanizado de 5 ejes, tenemos software justamente que lo que nos permiten, en definitiva, es poder simular la totalidad del proceso, poder tener la estructura de la máquina contemplada a la hora de la programación para poder prevenir justamente algún impacto de lo que es la herramienta de corte contra la estructura o el bastidor, en este caso, de la máquina de herramienta. ¿Está bien? Este es simplemente un ejemplo que le queríamos contar. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, en este caso, de dos piezas que se realizan por el proceso de fundición. Bien, en este caso nosotros vamos a trabajar sobre lo que es el proceso de fabricación de lo que es una tapa de alternador, que en este caso es esta pieza que vemos nosotros acá arriba. El alternador es un elemento, es un componente de un motor de combustión interna de los vehículos que nosotros vemos circular por la calle, y tenemos también la goma de freno, que también es una autoparte, en este caso, ¿no?, asociada al sistema de freno del vehículo. Bien, en este caso, esta pieza tiene una característica particular, que es que cuando se fabrica para lo que es las terminales automotrices, se fabrica en un volumen, en una serie de piezas, una cantidad de piezas que justamente permiten que estas piezas se puedan fabricar por un proceso que se denomina, de inyección. Ahora bien, en el mercado de reposición, los volúmenes ya no son tan grandes como para poder utilizar este proceso, y se utiliza un proceso adecuado para series menores de piezas, que se denomina fundición por gravedad. Entonces, las empresas que fabrican las piezas para el mercado de reposición tienen que fabricar esta misma pieza con un proceso diferente, y acá es donde se empiezan a encontrar algunos problemas, ¿no? En este caso acá tenemos el material. Esta es una pieza que se fabrica de aluminio, que es una pieza que pesa 750 gramos aproximadamente, y particularmente la aleación de aluminio que se utilizaba en esta empresa para hacer esta pieza tiene un porcentaje de silicio en el orden del 12 al 14%. Bien. Las piezas fundidas suelen tener, uno puede encontrar defectos en su interior, que son defectos conocidos como huecos, en definitiva, que pueden ser originados por dos distintas causas, ¿no? Tenemos defectos ocasionados por rechupes, que es una característica contractiva del material. Esto significa cuando uno pone material líquido dentro de un molde, cuando éste se va enfriando y solidificando, a su vez se va contrayendo. Esto significa que ocupa menos volumen dentro del molde, y eso lo que hace es generar estos defectos de contracción. Estos defectos de contracción se pueden compensar con unos aditamentos que vamos a ver más adelante, que se llaman montantes o mazarotes. Pero también hay otros defectos, que son el atrapamiento de gases. Pueden quedar gases dentro del baño líquido, que cuando el material se solidifica, justamente generan burbujas, ¿no? Inclusive también hay una característica de solubilidad, en este caso, por ejemplo, el aluminio con el hidrógeno, en el cual el aluminio a una temperatura no puede disolver más el hidrógeno y genera estas burbujas de hidrógeno que justamente quieren salir de la estructura del material, ¿no? Bien, en este caso el problema que se encontraba en la pieza es que se fabricaba, en este caso la tapa de alternador. Lo que nosotros vemos acá es el producto fundido, ¿no? Esta pieza después va mecanizada. Esto significa que después hay que hacerle orificios, hay que hacerle roscas, hay que hacer planos, si es que la pieza lo requiere. Y nosotros acá lo que estamos viendo es el producto de fundición, ¿no? Esto es lo que obtiene el fundidor, que no es lo que nosotros después compramos en la casa de repuesto. En este caso nosotros tenemos el canal de ataque por donde entra el material, que en este caso es esta zona que tenemos aquí a la derecha. Y después tenemos acá un aditamento que está a la izquierda, que se llama montante o mazarota, que sirve para compensar
defectos de contracción del material, que son estos huecos que nosotros comentábamos anteriormente. Lo que pasaba es que cuando el fabricante obtenía esta pieza, bueno, la enviaba a hacer el proceso de mecanizado, y en un proceso de agujereado y roscado que se hace en estos orificios, algunas piezas presentaban huecos, o sea, digamos, cuando se estaba haciendo el roscado, se encontraba que ahí había falta de material y justamente eso generaba el rechazo de la pieza. Cuando uno se encuentra con este inconveniente, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de ver o de poder tratar de verificar a qué se debe ese defecto, y una de las formas de poder analizarlo es ver qué forma tiene ese defecto. Para eso se utilizó radiografía industrial, que es la imagen que se ve acá en la parte superior. La radiografía industrial efectivamente muestra estos huecos en el seno de la pieza, y luego, con los parámetros que nosotros vimos en la diapositiva anterior, se hizo una simulación por elementos finitos. La simulación por elementos finitos, en lo que son los procesos productivos, lo que buscan es que uno pueda colocar, los software comerciales, ¿no? Lo que buscan es que uno pueda colocar los parámetros que uno va a utilizar en planta, ¿no? En este caso, qué tipo de material, qué temperatura, cómo son las características del molde, cuál es el material del molde, para poder justamente parametrizar cómo es el comportamiento de el material en el entorno digital. En este caso nosotros pudimos hacer la simulación y efectivamente pudimos ver que se generan estos rechupes, estas burbujas. En este caso la imagen que yo les estoy mostrando acá a la derecha es el resultado de la simulación, y justamente nos muestran que se generan estos defectos en las zonas próximas a los orificios que después hay que mecanizar. Alguien podría preguntarse, ¿para qué nosotros hacemos una radiografía si en definitiva nosotros acá en la simulación estamos viendo resultados similares? Justamente toda simulación requiere de un proceso de validación, ¿no? Nosotros, más allá de que carguemos los parámetros, los mismos parámetros que se utilizan en planta, necesitamos poder siempre validar que lo que nosotros vemos en la simulación efectivamente esté pasando en la realidad. Entonces, nosotros obtuvimos una pieza con defectos, parametrizamos el defecto a través de una radiografía, hicimos la simulación y pudimos ver que efectivamente la simulación se corresponde con lo que sucede en la práctica. A partir de acá nosotros podemos hacer modificaciones sobre el modelo digital y esperar que los cambios que vemos en las simulaciones efectivamente se trasladen a lo que es el proceso de fabricación real. Bien, acá tenemos la radiografía industrial magnificada, donde nosotros podemos ver cómo son los defectos que son los que producían, en este caso, el descarte de las piezas fabricadas por el proceso de fundición, en este caso por gravedad. Nosotros además, cuando pudimos visualizar el defecto por radiografía, lo que hicimos fue cortar la pieza para poder ver cómo era la morfología del defecto, y, como nosotros comentábamos anteriormente, ver si esto era una burbuja de atrapamiento de gases o si efectivamente esto era un rechupe, que es un efecto de contracción. Las burbujas tienen formas esféricas y tienen superficies lisas, los rechupes tienen formas o morfologías que no necesariamente siguen un patrón regular y que la superficie tiende a ser rugosa. Nosotros pudimos concluir, en función de cómo es esta geometría de efecto, que efectivamente se trataba de un rechupe, no se trataba de una burbuja. Bien, el hecho de que nosotros entendamos que se tratara de un defecto que tiene que ver con un rechupe significa que la forma de atacarlo, la forma de modificarlo es diferente a que si fuese un atrapamiento de gases, ¿no? Por eso lo menciono. Bien, acá están las características que uno son las que coloca dentro del material, que es, dentro del software, perdón, que es la temperatura de colada, el tiempo de llenado, la velocidad de ingreso del líquido, de qué aluminio estamos hablando, y después parámetros específicos de lo que tiene que ver con la simulación. En este caso, lo que hace la simulación por elementos finitos es discretizar un volumen en una cantidad de elementos, y eso se lo termina determinando como malla, ¿no? Que tiene un determinado tamaño, y en función del tamaño de esos elementos uno puede tener simulaciones más precisas. Si la cantidad de elementos es más chica y la malla se la denomina como más fina, vamos a tener una mayor precisión en los resultados, pero también vamos a tener un mayor costo computacional, entendido el costo computacional como el tiempo necesario para poder hacer estas simulaciones por elementos finitos en un computador. Bien, la temperatura ambiente y el precalentamiento del molde también son datos que necesitamos poder incorporar. Bien, el defecto del rechupe es un defecto que se genera en lo que se denominan zonas calientes. ¿Qué son las zonas calientes? Las últimas zonas en solidificar de la pieza.
Entonces, si nosotros acá analizamos un mapa de enfriamiento, que es lo que estamos viendo acá, podemos ver que en la primera imagen, el líquido que ha ingresado se está solidificando, y lo que tenemos en color rojo, más oscuro, es las zonas que están con el material en estado líquido, y colores más amarillentos y de color más gris nos está indicando acá el mapa que son las zonas que ya están solidificados. Entonces, todo lo que está en color gris, que acá podemos ver en la escala que dice 1, significa lo que ya se solidificó. Lo que tenemos en rojo oscuro, que dice 0, significa que ahí el material todavía está en estado líquido. Y si nosotros vamos viendo cómo va avanzando la solidificación, podemos darnos cuenta que en la zona izquierda, que es la zona donde se encuentran los orificios, donde encontramos los problemas de la pieza, justamente son las últimas zonas en solidificar. Esas zonas son las que generalmente concentran estos problemas de contracción. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que esos sean las primeras zonas en solidificar, y que siempre lo último en solidificar esté fuera de la pieza. O sea, este aditamento que está acá, que se llama mazarota, es lo último en solidificar, está bien, porque eso después lo vamos a descartar de la pieza. El canal de ataque es lo último en solidificar, eso está bien, porque eso también lo vamos a descartar. Lo que tenemos que tratar es de que no nos queden las últimas zonas en solidificar dentro del volumen de la pieza. Bien, esta es la simulación que habíamos visto en un principio, que comparamos con la radiografía, que acá el programa nos muestra específicamente defectos por contracción, ¿está bien? Entonces, si acá nosotros terminamos de validar justamente por la morfología que eran rechupes, y efectivamente el software también nos dice que estos son rechupes. Bien, acá tenemos la validación con la radiografía, y entonces acá pasamos ya directamente a lo que tiene que ver con los caminos de acción, como para uno poder corregir lo que estábamos viendo acá en la simulación, ¿no? Digamos, ¿qué fue lo que propusimos? Dado que el problema es que tenemos zonas que son las últimas en solidificar dentro de la pieza, este montante, que es el que cumple la función de seguir aportando material, evidentemente no lo está haciendo de forma correcta. Entonces, hubo una modificación de diseño que fue hacer esta pieza, que es el modelo original, esta zona hacerla más gruesa, justamente para poder tener mayor caudal de material líquido y poder compensar esos rechupes. Se hizo esa modificación en la simulación, se hizo esa modificación también en la matricería, porque bueno, ya que esta pieza también ya tenía en este caso un molde fabricado, hacer también modificaciones excesivamente drásticas consisten en también tener que modificar todo el herramental, ¿no? Esta modificación, que es modificar este espesor, simplemente es profundizar un poco la cavidad que ya existe en la matricería que ya se está utilizando en este momento, que es un molde metálico para fundición de aluminio, ¿no? Bien, cuando nosotros hacemos esta nueva simulación, esto hay que entender que hay que modificar todos los planos en CAD, porque para poder hacer estas simulaciones nosotros tenemos que tener digitalizadas las imágenes, tanto del molde como de los nollos y demás elementos que componen una matriz de fundición. Entonces uno hace esas modificaciones, hace alguna modificación de parámetros si es que es necesario, ejecutamos la nueva simulación y vemos que ahora las zonas calientes evidentemente quedan restringidas, ¿está bien? Y son más pequeñas que en la simulación original, ¿no? En el modelo original. Sin embargo, lo que nos dice el software es, acá todavía tenemos bastante probabilidades de que aparezcan rechupes más pequeños, pero evidentemente haber hecho más ancha la mazarota o el montante no soluciona del todo el problema. Entonces, igualmente lo que se hizo fue una prueba, ya que se modificó el herramental, y si bien se ve que los defectos son más pequeños que en la versión original, efectivamente todavía los defectos siguen apareciendo, los defectos siguen estando dentro de la pieza. Entonces, bueno, eso llevó al estudio del material. Esto es un tema específico que tiene que ver con fundición, la idea no es que trabajemos específicamente en esto, pero para lo que es fundición e inyección se usa una aleación que tiene un porcentaje de silicio más alto que la que se utiliza para lo que es fundición en gravedad, y eso tiene que ver con la velocidad de enfriamiento del material. Entonces le sugerimos a la empresa que no utilizara más el material que habitualmente se utiliza para inyección, que es el proceso original, sino que si los parámetros y si las normativas que requieren o que se utilizan para esta pieza permiten el cambio del material, si pudiesen lo cambiasen para un material de menor porcentaje de silicio, que es mejor para justamente lo que tiene que ver con la fundición por gravedad. Y efectivamente, ahí cuando hicimos la simulación por elementos finitos, modificando el montante, que fue lo primero que hicimos, y ahora el material, pudimos ver que efectivamente la probabilidad de que aparezcan rechupes en las zonas que estaban generando el rechazo de las piezas es significativamente menor. Inclusive esto es lo que nos muestra el software, que bueno,
si bien hay una probabilidad de que se genere un rechupe, es pequeño, entonces el rechazo baja de forma considerable, y evidentemente acá lo que nos permitió, en definitiva, entonces, las simulaciones del proceso original, proponer un primer cambio que tiene que ver modificar geométricamente el molde, y después poder cambiar el material y de esa forma disminuir este defecto en particular. Piensen que si nosotros utilizásemos este software por elementos finitos en la etapa inicial de diseño, evidentemente podemos, si tenemos nuestro software validado con el proceso que nosotros realizamos en planta, evidentemente ver estas características, estas condiciones, lógicamente de forma previa, ¿no? Y ahorrando y teniendo el máximo beneficio que tiene la utilización de esta herramienta. Bien, acá tenemos otro ejemplo, que es el que vamos a analizar, que este es un ejemplo sencillo, simplemente, que tiene que ver con la utilización de la simulación y la radiografía para prever y poder entender por qué se genera un defecto, en este caso en una bomba de freno. El defecto que se genera en esta bomba de freno es nuevamente una contracción, como en el caso anterior, que tiene que ver con la contracción del material. Para la evaluación de este modelo, acá tenemos las características que se utilizaron para poder realizar la simulación. Son sólidos virtuales, en este caso provistos por el usuario. El tipo de molde, a diferencia del anterior, no es un molde metálico, sino que es un molde de arena con una resina, que permite que el molde tome cierta rigidez. La colada también es por gravedad, y la temperatura en este caso son 780 grados, y un tiempo de llenado de 5 segundos. Esos son los parámetros con los que trabajamos para la simulación. Para lo que tiene que ver con la generación de estos defectos, es muy importante cómo los distintos volúmenes que conforman la pieza con la que nosotros estamos trabajando se enfrían. Esto quiere decir que si yo tengo una pieza en una parte, un elemento que es muy finito y se enfría muy rápido, y en otro lado un elemento que tiene mucho volumen y que tarda mucho en enfriarse, si ese elemento que tarda mucho en enfriarse queda aislado, lo que va a suceder es que se van a generar rechupes ahí, porque va a ser el último lugar en solidificar. Entonces, en este caso, ¿para qué nos sirve la simulación? En este caso asociado también a la teoría de lo que tiene que ver con fundición, para poder estudiar por partes cómo se va a comportar la pieza. Esta zona es el canal de ataque y a su vez la mazarota, y esta zona es la que tiene el módulo más grande. El módulo es la relación que tenemos entre el volumen de la pieza y su superficie. Cuanto más chica esa relación, significa... Perdón, no se te escucha. Germán, eso te iba a decir, se te bajó el audio. ¿Se bajó el audio? Sí, se escucha muy bajo. ¿Se escucha muy bajo? Sí, Me dicen... de repente bajó. Perdón, bien. Ahí está, ahora sí. Ahí te ¿ahora escuchamos sí? bien. Sí, sí, No, sí. se ve que me moví y se debe haber hecho mal contacto el Al micrófono. conector. Gracias por Bueno. avisarme, así... No, por favor, querido. Cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Muchas gracias por avisar. Bien, entonces, en esta pieza nosotros lo que podemos hacer es un estudio de justamente cómo son estos módulos, que es esta relación entre el volumen del material y su superficie para evaluar el enfriamiento. Acá podemos ver que la zona de la pieza que va a ser la última en solidificar es esta que dice módulo 067, que es esta zona de entrada del material, y después tenemos módulos que son más finos y que efectivamente lo que van a hacer es hacer que esas zonas se enfríen más rápido. Bien, acá tenemos justamente la evolución del enfriamiento, cómo se va enfriando la pieza. Esto visto en la imagen izquierda, podemos ver que la zona que más rápido se enfría es la de la punta. Acá tenemos un mapa de temperaturas que se ve pequeño, pero que nos indica que las temperaturas más bajas son este color violeta y las temperaturas más altas de color rojo. Y esto se condice justamente con los módulos que veíamos anteriormente. Acá la pieza está dividida en módulos, ¿no? El color verde es un módulo, el amarillo es otro y demás. Y de esa forma nosotros podemos ir viendo cómo justamente la pieza se enfría en función de esta relación de volumen y superficie que tenemos en la pieza. Bien, la zona justamente de mayor módulo, que es la última en enfriar, si bien está cerca del montante, evidentemente es la que genera, en este caso, según la simulación, el defecto de rechupe, que es el que después, si nosotros ahí tenemos que realizar un orificio y demás, puede ser que nos genere un defecto superficial que nos haga rechazar esta pieza, ¿está bien? Entonces, bien, en este punto, poder estudiar los módulos y estudiar lo que nos muestra la simulación, evidentemente es coherente, nos muestra cierta coherencia en los resultados. Y si nosotros hacemos una tomografía industrial, la tomografía industrial nos permite, tanto como es una tomografía que uno puede hacer en el cuerpo humano, nos permite ver qué es lo que pasa dentro de la pieza, ¿no? En este caso, una tomografía sobre una pieza fabricada con esta misma geometría, nos muestra justamente que los rechupes o huecos, nos muestra huecos,
en el mismo lugar donde nos predice la simulación que iban a aparecer y donde justamente la teoría, estudiando los módulos, también nos indicaría que tendríamos que tener cierta atención. ¿Está bien? Bueno, la tomografía es una herramienta que realmente es muy útil para lo que es fundición y que nos permite estudiar específicamente cómo son los huecos y cómo es la morfología y su ubicación, ¿no?, en una pieza fundida. Acá tenemos una radiografía también, que lo que nos muestra, no se ve por ahí con la mejor calidad, pero acá vemos huecos justamente que se corresponden con el mismo fenómeno. ¿Cuál es la idea de que nosotros mostrásemos la simulación con la tomografía, con la radiografía y con el análisis de módulos y demás? Que la simulación, en definitiva, también es una herramienta más que nos permite, a la hora del diseño o a la hora de corregir un defecto, justamente poder evaluar las causas y poder estudiar el fenómeno que, por ejemplo, a nosotros nos puede llevar a una pieza que la tengamos que descartar. Pero es necesario que tengamos otras herramientas perdón, que nos permitan validar lo que nosotros vemos en la simulación. Y ahí es donde es muy útil, como comentábamos recién, la radiografía, la tomografía, y poder hacer estudios tanto destructivos como no destructivos para poder validar los resultados, que la simulación es muy importante. Bien, entonces, como conclusiones, dadas las cantidad de variables que influyen en el proceso de fundición, hay tantos parámetros que generan influencia sobre lo que pueden ser defectos, que evidentemente ahí la simulación realmente tiene ventajas muy amplias. La utilización de técnicas predictivas, en definitiva, y sobre todo si estamos en la etapa de diseño, realmente nos pueden prevenir la aparición de defectos de una forma muy notoria. Y bueno, las técnicas de tomografía y radiografía son herramientas muy buenas justamente para poder validar efectivamente lo que nosotros después vemos una vez que tenemos la pieza ya diseñada y fabricada. Bien, pasamos de lo que es fundición a lo que es un ejemplo acá de estampado de chapa, ¿no? O sea, nosotros en el laboratorio en el que trabajamos de INTI, es el laboratorio de procesos mecanizado y conformado. Entonces, bueno, por eso la simulación está específicamente utilizada para lo que son procesos de fabricación. Habitualmente los software que se utilizan para fundición no son los mismos que se utilizan para forja, porque en fundición el material uno lo coloca en estado líquido, en forja, en formación plástica, el material está en estado sólido, ¿no? Entonces, bueno, las mecánicas de los software son diferentes, entonces los software comerciales que se utilizan también son diferentes, ¿no? En este caso, lo que nosotros utilizamos el software fue para poder parametrizar el comportamiento de una chapa que se utiliza para lo que son los procesos de estampado, ¿no? El proceso de estampado que es ampliamente utilizado en la industria automotriz, y que el diseño, o sea, digamos, las demandas de diseños en los cuales los vehículos tienen que ser cada vez más livianos y demás, por mayores requerimientos de menor consumo de combustible, lo que hacen es exigir a los proveedores utilizar materiales que permitan tener la misma resistencia, muchas veces con menores espesores, y el desafío es poder utilizar materiales en los cuales uno, al ser materiales de mayor resistencia, evidentemente lo que sucede es que el comportamiento es diferente a los materiales que se utilizan de forma tradicional. En este caso, por ejemplo, para poder caracterizar una chapa, por ejemplo, en su comportamiento en el embutido, se utiliza un ensayo que se llama Erickson. Este ensayo consiste en grabar la superficie del material, hacer una deformación plástica, y luego poder ver cómo se fue deformando esa grilla en la superficie de la chapa que deformamos. Poder parametrizar el comportamiento del material significa que si yo puedo tener el mismo comportamiento en la simulación que lo que tengo en el ensayo, significa que es una validación que puedo utilizar para después poder simular el estampado de chapa en sí, poder corregir matricerías, poder corregir defectos y demás. Entonces, en este caso, lo que nosotros pudimos ver, esto es una sola imagen, es una sola diapositiva, pero realmente nos llamó la atención la buena correlación que tuvimos entre lo que es el proceso de deformación plástica y el ensayo, que hasta inclusive estas deformaciones que se dan en la dirección de laminación, que hasta inclusive si uno tiene esta chapa que es de un espesor en el orden del milímetro, uno dice, bueno, esto puede haber sido una deformación por el manipuleo y demás, efectivamente estas deformaciones son consecuencia de, bueno, la dirección de laminación del material, pero son consecuencia de esta deformación plástica. Y esto es lo mismo que nos muestra el simulador, ¿no? Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, esta deformación, que nosotros vemos acá, está justamente, está mostrada también en la simulación, porque efectivamente es un fenómeno que se corresponde con la deformación plástica del material, y bueno, esto nos pareció un lindo ejemplo para poder mostrarlo, ¿no? Para la parametrización de un material, en este caso un estampado de chapa en frío. Bien, ahora vamos a pasar a un
proceso de lo que es forjado, perdón, de lo que es extrusión inversa, en este caso, de aluminio, que también es en frío. En este caso, nuevamente, siempre los fabricantes necesitan estar justamente o adaptarse a los nuevos requerimientos que pueden ser tanto de propiedades mecánicas de un material, como también pueden ser características o demandas estéticas del mismo, ¿no? En este caso, esto se corresponde con un envase en el cual los requisitos de terminación superficial, dado que algunos envases, por ejemplo, no llevan pintura, llevan a que la terminación superficial esté libre de defectos del tipo de rayas, marcas y demás. En este caso, particularmente, lo que sucedía en uno de estos productos es que se creaban unas rayas, unas pequeñas marcas a lo largo del envase. Para poder, más o menos, uno pueda entender cómo es, cómo se pueden generar esas rayas, es necesario que uno estudie el proceso de fabricación, ¿no? Para fabricar estos envases lo que se hace es se parte de un fleje, que es un material plano, en el cual el primer paso es una laminación, que genera este producto, que es un fleje. Después se cortan piezas cilíndricas, que se llaman tejos, que es el material de partida que después se hace por extrusión por impacto. Estos son los tejos. Esos tejos pasan por un proceso de lubricación y después se colocan dentro de una matriz, en la cual una prensa mecánica lo que hace es, por medio de un impacto, hacer que el material fluya a través del punzón y se genera, en este caso, la cavidad cilíndrica que genera el envase. Bien, en los envases, en esta etapa inicial, porque después hay que conformar la zona del fondo, también hay que conformar la zona donde va a ir el pico y demás, eso se hace en etapas posteriores, pero en la etapa inicial se puede ver que ya empiezan a aparecer marcas, que si el envase no lleva pintura, evidentemente esas marcas no las tapa la pintura, entonces evidentemente esto genera el rechazo del producto. ¿Por qué? Porque no es admisible que en el diseño se vea una línea, en este caso, que no está contemplada. Entonces, por lo cual, esto es un tema de diseño que no es admitido y efectivamente estas líneas generan el rechazo del producto. Bien, para poder hacer eso, nuevamente, nosotros necesitamos poder entender cómo es el proceso de fabricación, los pasos, analizar el proceso de extracción de muestras para ver en qué parte del proceso se genera el defecto, cuáles son las variables que pueden influir, cada cuánto aparece este defecto, utilizar la simulación como para ver, dentro de la simulación por elementos finitos, qué información podemos sacar que nos pueda ser útil para este trabajo y demás, analizar la matricería, y después tenemos nuevamente elementos o herramientas como la microscopía de barrido, como los análisis químicos, que nos permiten también tener una idea de por qué se creó el defecto y la simulación como una herramienta más, ¿no? Bien, esta es la matricería que se utiliza para la fabricación de estos productos. Es una matriz que está compuesta por 3 elementos. El tejo va colocado acá en la zona inferior, el punzón lo que hace es bajar, y el material no tiene otra opción que circular a través del diámetro exterior del punzón y de esa forma generarse el envase. Acá tenemos un modelizado de lo que son los tejos, ¿no? Esto que nosotros vemos acá, que son como esta cuadrícula, esta malla, son los elementos que conforman la discretización de la pieza. Bien, acá tenemos lo que es la simulación, ¿no? Fíjense, lo que pasa es que el punzón baja y el material termina envolviendo el diámetro externo del punzón y que termina generando en este paso inicial lo que después va a terminar siendo el envase. Bien, si las rayas son verticales, uno entiende que, bueno, evidentemente debe haber un problema acá en la zona inferior que hace que toda esta zona salga con un defecto, con una raya en ese sentido, ¿no? Bien. Como les comentábamos anteriormente, la simulación por elementos finitos tiene esta característica. Si yo utilizo una malla muy gruesa, que es la que nosotros tenemos acá a la izquierda, tengo la ventaja de que los tiempos de simulación son más rápidos. Tengo la desventaja que probablemente quizás los resultados no sean los más aproximados. En cambio, si nosotros nos vamos hacia la derecha, vamos a tener la malla más fina, en la cual nosotros probablemente acá tengamos el mayor tiempo de simulación. El inconveniente será que, el inconveniente es justamente como tener mayor tiempo de simulación, la ventaja es que podríamos tener los resultados más precisos. Uno habitualmente utiliza una situación intermedia. Busca resultados que sean coherentes con el proceso que uno está evaluando, sin un tiempo de simulación excesivo, ¿no? Para eso nosotros acá, para validar la malla, lo que hicimos fue, en la simulación, ver cómo era el comportamiento de la fuerza, y si uno ve que el comportamiento de la fuerza realmente es muy disperso, como en este caso, por ejemplo, que es con la menor cantidad de elementos, con 759 elementos, podemos ver que acá hay picos que no están explicados por el proceso, y que realmente tienen magnitudes que son importantes, con lo cual
no podemos utilizar esta cantidad de elementos. Ahora, a medida que nosotros vamos avanzando y vamos colocando mayor cantidad de elementos, vemos que las curvas son cada vez más acotadas. Entonces, nosotros lo que buscamos es utilizar justamente una cantidad de elementos en los cuales nosotros no veamos que los valores de esfuerzo tengan picos que no estén explicados por el fenómeno físico, ¿no? Inclusive también uno mira cómo es, en este caso es una geometría simple, una simulación en 2 dimensiones, es una revolución lo que se hace, pero uno también lo que ve es que geométricamente también se corresponde a lo que uno está viendo con efectivamente lo que pasa en la realidad. Bien, la fabricación de la matricería lleva un proceso que se llama proceso de sunchado, que es que el aro exterior se calienta, la parte inferior se lo mantiene a temperatura ambiente, entonces después, cuando se coloca este aro, por contracción ya se generan unas tensiones en la matricería. Entonces es importante que si uno quiere evaluar las tensiones, ¿no? El nivel de tensión que se genera en la matricería, uno pueda también evaluar que en el proceso de fabricación no haya unas tensiones previas, como en este caso de sunchado. Entonces nosotros primero lo que hicimos fue simular este proceso de sunchado previo a la deformación plana. El objetivo nuestro es, como nosotros sabemos que las fisuras arrancan en la base del material, porque eso es lo que nosotros pudimos ver en las imágenes al principio, es analizar a ver qué pasa en el fondo del material en la matricería, ¿no? Si es que se están generando tensiones muy altas en la unión de estos dos materiales, que puedan hacer que por ahí una parte de la matriz se deforme y genere la raya, o si hay algún desprendimiento del herramental que haga que ahí se meta algún elemento o alguna partícula que sea más dura que el material que nosotros estamos deformando, que en este caso es aluminio casi puro, que evidentemente es muy blando. Entonces, bueno, esto nos permite la simulación empezar a ver qué es lo que pasa. Pudimos ver que las mayores tensiones efectivamente se generan en la zona de unión entre la pared de la matricería y el fondo. Si uno ve la simulación, en este caso este es el modelo que nosotros vimos al principio, ahora acá vamos a ver un mapa de temperaturas. ¿Bien? Y también podemos ver que acá estaban las mayores tensiones, y también podemos ver que justamente en la zona de mayor deformación plástica también tenemos las mayores temperaturas, estamos hablando del orden de los 200 grados centígrados. Entonces, bueno, si tenemos, en definitiva, una zona aguda que podría desprenderse alguna zona de material, o se podría generar alguna partícula, evidentemente también esto está en combinación con una temperatura elevada, lo que significa que se podría haber unido, soldado momentáneamente alguna partícula y generar una fisura a lo largo de una cantidad de piezas. Bien, acá tenemos el mapa de temperaturas final, en el cual justamente podemos ver que en la zona acá del fondo del material, de la pared, donde la zona se hace más fina, es efectivamente donde tenemos la mayor temperatura. Y si analizamos en este caso el herramental que en este caso nos facilitó, se facilitó desde el área de producción, bueno, podemos ver que efectivamente hay partículas. Efectivamente hay una cantidad de polvo que está alrededor de la matricería y que empieza a ser un poco más coherente esta característica de que una condición de temperatura y de algún hueco que se pueda generar en la matricería por altas tensiones que se generen ahí, aloje alguna partícula que justamente genere estas rayas. Y analizando la matricería, lo que hicimos acá fue cortar por electroerosión el herramental, y pudimos ver que justamente esta zona de empalme del fondo de la matriz, evidentemente tiene cierto desgaste, ese cierto desgaste es coherente justamente con esta mayor demanda de esfuerzos en esa zona del herramental. Bien, si acá encima sumamos que hay polvo, partículas que están dando vueltas dentro de la matricería, evidentemente eso puede ser la causa, efectivamente, de la generación de estas fisuras. Acá lo que queríamos mostrar es que en la zona de empalme, no sé si se llega a ver del todo bien, pero que la zona de empalme es una zona levemente irregular, que puede alojar, en este caso, alguna partícula. Bien. Para no quedarnos, para poder verificar esto que nosotros estamos, en este caso, teorizando, lo que nosotros dijimos fue, bueno, vamos a un microscopio de barrido electrónico y vamos a sacar muestras de ese polvillo y lo vamos a evaluar para ver su tamaño y también poder relacionarlo con el ancho de marcas y de rayas que se están haciendo en el envase. Y también vamos a ver qué hay, ¿no? Digamos, hacer un químico y ver esas partículas efectivamente que son, si son aluminio, si son algún producto del alimentador, algún agente extraño que no es aluminio, y bueno, para eso también se pueden hacer análisis químicos dentro del mismo microscopio. Bien. Acá, las mediciones que pudimos hacer en el microscopio es que estas partículas estaban en el orden de
los 43 micrones a los 100 micrones. Los análisis químicos lo que mostraron es que las partículas son aluminio, o sea, esto es polvo de aluminio, polvo que proviene de la frotación de los tejos cuando se trasladan y el proceso de batido, que es el proceso por el cual se coloca el lubricante, y después estearato de sodio, que en este caso es el lubricante que se utiliza para justamente bajar la fricción y poder mejorar el proceso. Nosotros estuvimos analizando también la superficie de los tejos de estos discos y pudimos ver que efectivamente sobre la superficie se ven que la generación de polvillo, estas partículas, provienen efectivamente de la superficie, y acá podemos ver justamente, pudimos enganchar una de las partículas justo a punto de desprenderse, ¿no? La frotación, acá se puede ver, son marcas, parecen de deformación plástica, y esto tiene que ver de el traslado y del proceso este de batido del lubricante, que se coloca un lubricante en estado sólido, entonces se coloca todo el material en una especie de tambor que lo que hace es hacer vibrar las piezas y justamente poder hacer este batido con el material en estado sólido, y se genera esta deformación plástica que genera las partículas que son las que después vemos en la matricería, ¿no? Esto no es polvo del ambiente de otro lado, esto es polvo que proviene del mismo producto que estamos deformando. Y bueno, acá tenemos algunas características de la colocación del lubricante, que por ahí en este caso particular no vienen al caso, pero bueno, la lubricación debería ser homogénea, en este caso particularmente no era del todo homogénea. Y esta es la morfología del lubricante, que en algún punto se apelmazaba y no tenía una película constante. Bueno, los tejos que tienen lubricación, lo que se puede ver es aluminio y el estearato de sodio. Los tejos que no tienen lubricación, solamente hay aluminio en la superficie, lo cual es lógico. Y después, con un microscopio, nosotros lo que hicimos fue medir el ancho de las fisuras, y efectivamente, de estas rayas, no son fisuras, perdón, de estas marcas superficiales, y vamos a ver más adelante que efectivamente el ancho que nosotros vimos de las marcas se corresponde con el ancho de las partículas. Entonces, en este caso particular, en este ejemplo, ¿qué fue lo que pudimos ver? Que estudiando el proceso, la simulación nos permitió identificar las zonas de mayor presión, de mayor temperatura y de mayor tensiones. Eso se corresponde con el mecanismo de desgaste que se pudo ver evaluando efectivamente la matricería utilizada, y eso da lugar a que las partículas que se generan en el proceso de lubricación y transporte de los tejos tengan un lugar donde alojarse y generar este defecto que lo que tenía de característico es que encima hacía que 50 envases, por ejemplo, salieran bien y después el resto salieran mal y después el resto salieran bien. Entonces, bueno, acá la simulación se utilizó como una herramienta justamente para poder determinar efectivamente cuál era el mecanismo en este caso de falla, que hacía que las piezas salieran de servicio, o sea que no se pudiese comercializar, y nuevamente con todo un montón de herramientas alrededor de validación, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, bueno, excesivo tiempo para la aplicación de lubricante genera más polvillo y efectivamente aumenta la posibilidad de que aparezcan estas fisuras, ¿no? Esto creo que es el punto vital, en definitiva, al que se arribó. Y la simulación, evidentemente, demuestra que la zona donde tenemos la unión en este caso, de los dos elementos de la matricería, son las que efectivamente tienen la mayor probabilidad de alojar estas partículas. Estas partículas tienen tamaños que se corresponden con el espesor de las líneas que estábamos fabricando. Y era importante, en definitiva, trabajar con, dado que estas características de diseño de la matricería y demás, no estaba en visto modificarlo, bueno, tratar sino también de efectuar una limpieza exhaustiva también dentro de lo que son los equipos, para que también polvillo que se haya generado en los tejos tampoco entre dentro de la matricería. Bien, este fue un ejemplo de extrusión inversa. Ahora vamos a ir a un proceso de lo que es forja en caliente, ¿está bien? Acá nosotros trajimos un video para que podamos ver de qué se trata el proceso de forjado en caliente. Acá tenemos el material de partida, en este caso se denomina repartidor, porque ya tiene un proceso de formación previa, en este caso en una forjadora de cuña. Y después tenemos un primer paso y un segundo paso de formación en un martillo, en lo que se denomina la cavidad de preforma y final. ¿Bien? Entonces ahí tenemos sucesivo proceso de deformación plástica. ¿Qué característica? ¿Qué tiene como característica? Que para poder hacer una pieza forjada hay que generar estas matrices. Estas matrices hay que fabricarlas, hay que diseñarlas. El diseño de esta matricería conlleva después a la fabricación de herramental
que es un material para trabajado en caliente, que tiene que tener capacidad de poder resistir impactos y a su vez la temperatura del material, que si bien nosotros acá lo vemos en un color amarillo, el material está en estado sólido, ¿no? Estamos hablando de un material, en este caso acero, que está por encima de los 1000 grados. Habitualmente el rango de temperatura de forja es entre los 950 y los 1250 grados. Entonces, el herramental tiene que soportar esa temperatura, con lo cual los costos del material para hacer las matrices, el tratamiento térmico y demás, son costos elevados. Entonces, en este caso también la simulación, realmente en la etapa de diseño, tiene un peso importante porque nos permite justamente hacer un diseño eficiente con después el herramental que se va a amortizar en la cantidad de piezas que se fabriquen, pero que efectivamente tienen un costo que no es bajo. Bien, entonces, ¿para qué usamos la simulación en el proceso de conformado plástico? Caracterizar defectos, ver cómo llenan las matrices, optimizar el volumen del material de partida. Pensemos que en aceros el material de partida es el 50% de los costos, o sea que optimizar el volumen del material de partida realmente es algo muy importante, ¿no? Y eso si hablamos de acero, si hablamos de latón, por ejemplo, la incidencia del costo en el material en el proceso de forjado inclusive es muy superior. Ver las cargas y energías de forjado, porque estas máquinas que nosotros estábamos viendo en el video anterior, son máquinas costosas de reparar, y que efectivamente, si tienen una falla, demora mucho tiempo poder repararlas, entonces es muy importante tener en cuenta qué fuerza necesito y si mi máquina lo puede entregar. Bueno, presiones de contacto y desgaste de la matricería, mapas de temperatura y ver cómo se deformó plásticamente el material. Y algo muy importante que nos permite la simulación es que los diseñadores, que pueden ser ingenieros, técnicos, pueden observar lo que está sucediendo dentro de la matriz, que como ustedes pueden ver en el video anterior, de otra forma sería imposible, ¿no? Entonces siempre el objetivo es reducir el consumo de material y energía y tratar de que las máquinas de forja y que las matrices duren el mayor tiempo posible. Bien, acá vamos a ver un caso en el cual vamos a ver un extremo de dirección. Este es un extremo de dirección que se utiliza en la suspensión de un vehículo, en el caso te permite que las ruedas puedan doblar. Este es un trabajo interdisciplinario, o sea, digamos, el primer diagnóstico lo realiza el Departamento de Tecnología y Gestión de INTI, que es el que visita la empresa, y ve que en la forja se genera esta rebaba, este excedente de material, que en algunos casos representaba el mismo peso que la pieza en sí, ¿no? Esto significa que si esta pieza pesa 500 gramos, hay un scrap también de 500 gramos, ¿no? Entonces, ellos visitan la empresa, surge la duda de si podría reducirse, en este caso, esta rebaba, este descarte, y para eso, bueno, nos consultaron a nosotros desde el punto de vista del proceso para ver qué podíamos aportar. Entonces, nuevamente, esto requiere que, bueno, estudiar, en definitiva, cómo es el proceso de fabricación, y evaluar qué posibilidades hay y en qué modelos justamente para poder disminuir, si es posible, la cantidad de rebaba que se genera para la fabricación de estas piezas. Bien, la generación de rebaba en un proceso de forja tradicional es prácticamente inevitable, ¿no? Digamos, no es que, digamos, sino el concepto es de fabricación, lo que se llama de piezas precisas o net shape, que requieren de matrices mucho más complejas y no se utilizan, ¿no? Para lo que es piezas del mercado de reposición, en este caso, como puede ser en este caso un soporte de rótula como el que estamos viendo. Bien. Si nosotros vamos a trabajar, en este caso, en un proceso que ya está desarrollado, que ya está implementado, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos? Que si vamos a tener un beneficio, ese beneficio se vea magnificado en función de la cantidad de piezas que se fabrican, ¿no? De cuántas piezas se fabrican con ese mismo diseño. Esto significa que si nosotros agarramos esta pieza y sabemos que es la que más se fabrica dentro de la empresa, evidentemente tener una reducción del 10% de rebaba, del 15%, del 20%, se va a multiplicar por la cantidad de piezas que se fabrican. Sin embargo, si nosotros seleccionáramos un modelo de pieza que tuviese una menor cantidad en volumen de fabricación, evidentemente el beneficio se va a ver disminuido, ¿no? Por eso nosotros analizamos, en este caso tenemos un gráfico, en el cual podemos ver por cada pieza cuál es la cantidad de piezas que se fabrican anualmente, y en la curva azul lo que podemos ver es el porcentaje acumulado, ¿no? Qué porcentaje representan en realidad de la fabricación total de piezas. Y bueno, la pieza seleccionada es de las que más se fabrican desde el punto de vista de las unidades fabricadas por año, y que también representa entre un 15 y un 20% en definitiva de la fabricación anual de piezas. Bien, este tipo de piezas
lo que nosotros necesitamos, en principio, ya que ya se están fabricando, es validar el proceso original. ¿Qué significa eso? Digitalizar el herramental, digitalizar el material de partida, todos los parámetros del proceso, temperatura del material, temperatura del herramental, tipo de máquina que se está utilizando, coeficiente de fricción entre el material y la matricería, que está representado por el lubricante que se estaría utilizando. Y eso es lo que nosotros necesitamos relevar, necesitamos simularlo y poder efectivamente chequear que lo que nosotros nos dé la simulación sea lo que efectivamente está sucediendo en planta. Entonces, este tipo de piezas se fabrican en 2 golpes, matriz de preforma y matriz de final, en la cual se coloca este material de partida en el herramental, se pega un primer golpe, se lo lleva a la matriz en la cual se realiza la forma final, y la geometría resultante termina siendo la que nosotros vemos acá en la figura inferior derecha, en la cual podemos ver que hay 2 piezas y una cantidad significativa de rebaba, ¿no? Digamos, acá nosotros tenemos 2 piezas con una cantidad de rebaba que es específicamente el 100%, ¿no? Estas 2 piezas pesan lo mismo que toda la rebaba que está alrededor. Bien, rebaba se entiende todo este descarte, ¿no? El descarte perimetral que tenemos acá. Entonces, lo primero que se hace es simular el proceso original y comparar esta geometría con el proceso real. Nosotros hacemos la simulación con los parámetros del proceso, que son los que maneja, en este caso, el fabricante, y realmente lo que pudimos ver es que efectivamente la simulación muestra resultados muy similares a los que efectivamente sucedían en planta. Entonces, bueno, esto es lo que a nosotros nos permite efectivamente poder avanzar y proponer variantes para poder realizar y estar seguros que después esto se va a corresponder con lo que va a pasar en planta. Bien. Una de las variantes que uno podría utilizar acá es llamar lo que se llama repartidor, o sea, modificar este cilindro, que es el original que uno pone de partida, y en vez de utilizar un cilindro, utilizar un material con otra geometría. Para eso se requieren equipos auxiliares, y en este caso no estaba la posibilidad de contar con esos equipos, con lo cual esa es una posibilidad que quedó descartada. La segunda posibilidad que evaluamos fue trabajar con un material de partida más chico y utilizar una sola de las cavidades de la matriz. Este es un ejemplo de lo que vendría a ser un repartidor, ¿no? En vez de trabajar con una barra cilíndrica, trabajar con un material que tenga esta forma, necesitamos un equipo auxiliar, eso no fue una posibilidad que podamos utilizar. Entonces, decidimos disminuir el diámetro del material de partida, utilizar una sola matricería, hacer la pieza en un solo golpe, y hicimos la simulación. Lo que pudimos ver, una vez que hicimos la simulación, es que efectivamente, si trabajábamos con un diámetro de material más chico, efectivamente no teníamos buenos resultados en cuanto al llenado. La pieza no se conformaba de forma correcta. Sin embargo, como esto no llevaba realmente un costo adicional, preguntamos si en planta se podía hacer esa modificación. Efectivamente esa modificación se hizo, y nosotros lo que hicimos fue chequear la geometría simulada contra la prueba que se hizo en planta, y efectivamente vimos los mismos resultados, con lo cual esto nos permitió volver a asegurarnos, volver a validar las modificaciones que hicimos, y entonces seguir proponiendo con una mediana certeza de que efectivamente eso mismo es lo que va a suceder en planta, y lo que propusimos fue trabajar ya no con un material de sección circular, sino con una palanquilla, ¿no? una barra de sección cuadrada. En este caso de 1 pulgada por casi 100 milímetros de largo. Y cuando hicimos la simulación, efectivamente nosotros ahora sí vimos que en este caso la pieza se pudo llenar, y el objetivo es que justamente el material, en este caso, la cantidad de material, el tamaño del material de partida, el peso del material de partida es menor que en el caso original, ¿no? Nuevamente pedimos en planta si podían hacer la misma validación. Efectivamente vimos, la verdad que hay una muy buena correlación entre lo que se vio en la simulación y lo que se vio en planta, y eso lo que permitió fue en esta pieza en particular poder pasar de una rebaba que era del 95%, a una rebaba que era del 66% en este caso, utilizando la palanquilla, y también con una ventaja adicional, que es que los esfuerzos eran mucho más bajos, ¿no? Y eso realmente lo que permite es que la máquina trabaje de forma más aliviada, y bajemos la probabilidad de que esa máquina tenga alguna falla conforme uno la va a utilizar.
Esto mismo se terminó transfiriendo a un ahorro, una disminución del corte del 14%, equivalentes a casi 2 toneladas de acero por año en esta pieza que es la más fabricada por la empresa. Nuevamente, si uno pudiese hacer este repartidor, hacer esta geometría inicial, uno podría bajar más la rebaba inclusive, y si uno trabajara desde la etapa de diseño, realmente también estos beneficios se ven también magnificados, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar la simulación, en este caso, para poder evaluar cómo influye, por ejemplo, las tolerancias dentro de una normativa en lo que es la fabricación, por ejemplo, de un tirafondo de ferrocarril, ¿no? En este caso, este es el último caso que vamos a ver, digamos, que es también de forja en caliente, y que surge de lo siguiente, ¿no? En el INTI se realizan mediciones de este tipo de productos, y entonces la propuesta que surgió fue la siguiente, ¿no? Si dentro de la normativa que a nosotros nos especifica el tamaño que tiene que tener la cabeza de un tirafondo, tenemos tolerancias, como podemos ver acá, de diámetro 23 milímetros, que puede ser de 22 milímetros, y este diámetro en la zona inferior, que puede ser de 21 milímetros o de 20, y después tenemos diferencias en el ángulo y en el radio de fondo, que nosotros queremos ver cómo pueden influir en el proceso de fabricación. ¿Qué significa esto? Dentro de piezas que estén en la tolerancia que nos admite la norma, ver si hay alguna de estas variantes geométricas que efectivamente nos permiten tener una pieza que nos lleve el menor esfuerzo de conformado, la menor probabilidad de que se generen defectos y una mayor duración del herramental. Ese es el objetivo. Entonces, estos tirafondos ferroviarios se utilizan en el anclaje de las vías, ¿no? Justamente para que el material rodante pueda circular por los rieles, y esta es la norma utilizada. Bien, para el proceso, esta es la secuencia de pasos, ¿no? Esta imagen es la que nos permite ver un poquito cómo es el flujo de trabajo, este es el elemento y cómo es su trabajo, su operación en el servicio. Esta es la norma que lo define, acá tenemos la pieza ya fabricada, esta es la modelización de la fabricación. Después nosotros acá lo que hicimos fue barrer con un diseño de experimentos, esto significa hacer distintas simulaciones con distintas variantes geométricas, pero no aleatorias, sino estipuladas por un diseño de experimentos para después poder evaluar efectivamente, estadísticamente, que los resultados que nosotros tomemos sean válidos desde el punto de vista estadístico, que sean comparativos y demás. Para eso se hacen diseños de experimentos, que significa utilizar la pieza en función de las variables que uno define, el mayor tamaño de base, el menor tamaño de base en la parte superior, e ir variando los extremos de las geometrías que nosotros entendemos que son las definitorias para lo que tiene que ver carga y energía. Porque cuanto mayor fuerza necesito para poder deformar una pieza, evidentemente menos después me va a durar la matriz que utilizo para poder deformar esa pieza. Y después ver cómo influyen en la aparición de defectos, en este caso de pliegues, ¿no? Que es lo que podemos ver en este caso en esta imagen, y después comparar piezas que hayan estado desgastadas con lo que se haya visto en la simulación en función de las variables que hayamos probado. Bien, estas son las combinaciones de geometrías que analizamos, ¿no? Se utilizaron 4 combinaciones. Acá podemos ver el proceso de simulación, en el cual, para el forjado de estas piezas, habitualmente lo que se hace es calentar solo la zona que se va a deformar, que es esta zona que está acá en amarillo, y después se hace el proceso de deformación. En función, se pueden utilizar distintas máquinas para este proceso, se pueden usar recalcadoras, prensas, en función del fabricante que lo esté utilizando. Y bueno, en definitiva, las combinaciones de geometrías de herramental modifican el ángulo que tiene la cabeza en este caso del tirafondo, que está dado por esta dimensión y esta dimensión, y por el radio de fondo, también que se utilizaron 2 radios diferentes, y la combinación de estas 2 variables dieron justamente 4 herramentales diferentes. Una vez que se hicieron todas las simulaciones, nosotros lo que hicimos es sacar qué esfuerzo necesité en cada uno de los casos para poder tener la matriz llena, una pieza justamente que sea correcta, desde el punto de vista geométrico, y evaluar los esfuerzos. Lo que pudimos ver es, y lo que a nosotros nos interesaba, es ver cuál de las variables que acá estuvimos analizando en las combinaciones es la que más influye en estos valores de esfuerzo y de energía, ¿no?
Y lo que nosotros pudimos obtener como resultado es que lo que más influye, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fuerza, es lo que se denomina flash. ¿Qué es el flash? Es este espesor de rebaba que está acá. Cuando la matriz cierra, queda un espacio entre la matriz inferior y la matriz superior. Si este espacio es muy pequeño, los esfuerzos son más elevados. Si este espacio es más alto, los esfuerzos son más bajos, pero habitualmente lo que sucede es que no llego a llenar la matriz, o sea, no llego a que el material ocupe todos los espacios que están dentro de la matricería. Entonces, los dos valores que nosotros utilizamos de flash, lo que a nosotros nos llevaron en la simulación, lo que nos muestran los resultados estadísticos es que tengo que tener mucho cuidado con el espesor que yo utilizo acá. Tengo que usar el tamaño de flash más alto que me permita llenar la matriz, porque ese es el que me genera los mayores esfuerzos. Y no solo los mayores esfuerzos, sino también la mayor energía. ¿Está bien? Y nuevamente, no sería, desde el punto de vista de la eficiencia y la utilización de materiales, ni de los costos, racional hacer esto desde el punto de vista práctico, fabricar estos 4 herramientales y probarlos, ¿no? Entonces, por eso es que lo hacemos en simulación, para justamente poder sacar estos datos y lo que estemos utilizando sea costos de horas de simulación y no de herramental que estemos utilizando, de máquinas en la fábrica. Bien, lo segundo que es importante es el diámetro del material de partida. El diámetro del material de partida, el fabricante nos los da como una tolerancia. Si nosotros nos vamos a un extremo máximo y un extremo mínimo de la tolerancia, efectivamente eso también es lo que más influye tanto en la fuerza como en la energía que necesitamos para poder conformar. Y después de los parámetros del herramental, que en definitiva es lo que estábamos probando con estas 4 variantes, lo que más influye en definitiva en la energía principalmente es este ángulo. ¿Está bien? Cuanto mayor es el ángulo, menor es la energía necesaria para poder conformar esta pieza. Bien, y por último, y con esto vamos a finalizar para que ustedes también puedan contemplar la presentación que va a hacer Vicky más adelante. Se cortó el audio, ¿eh? Presento, soy Victoria del equipo de Industria 4.0 acá del INTI, y hoy me toca hablarles sobre el programa Factory.io. Vamos a apagar el video, sí, así no tenemos problema. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, antes de comenzar a hablarles sobre el programa, quería recorrer con ustedes toda la estructura de esta pirámide, ¿sí? que
para ir hablando un poco de cada escalón, comenzando sobre la transformación digital, ¿no? Las Smart Factories, automatización, simulación, que es todo lo que se vincula con este programa. Entonces vamos a pasar a hablar de la base de esta pirámide. Ahí está. ¿Cómo abordamos la transformación digital, ¿no? O sea, al hablar de transformación digital es hablar de conectividad, es decir, facilitar la comunicación desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de dispositivos. Esto cambia nuestra forma de trabajar, ¿sí? Diseñando una nueva cultura empresarial, creando, definiendo nuevos modelos de negocios que se adapten al escenario, digamos, tecnológico y digital que haya irrumpido y revolucionado la industria. Para abordar con éxito esta transformación, es necesario analizar qué tecnologías necesitamos con más urgencia, diseñar después un plan estratégico que cubra nuestro objetivo de digitalización, para finalmente calcular qué tecnologías necesitaremos implementar en nuestro nuevo modelo de negocio, ¿sí? ¿Y por qué nombro esto? Porque esto también va de la mano con las Smart Factories y habilitadores tecnológicos. El concepto de Smart Factory, digamos, son fábricas capaces de fusionar elementos físicos con los digitales, para que una industria tradicional se pueda convertir en una. Primero se requiere, bueno, una implicación y motivación de parte de la dirección de la empresa, pero después disponer de una serie de tecnologías y herramientas que permita controlar, analizar y mejorar la producción. Estamos hablando de un manejo de la nube, ciberseguridad, big data, el IoT, inteligencia artificial, robot, ¿sí? Realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D. Algunos ejemplos de aplicación pueden ser quizás que en el sector de fabricación incorporen robots tanto industriales como colaborativos, que en la parte del almacén y también en el mantenimiento de equipos utilizar realidad aumentada, o capaz que en el inventario poner sensores que indiquen la entrada y salida de distintos elementos en tiempo real. En paralelo a eso, también estamos nombrando lo que es la automatización, ¿sí? Que es el uso de sistemas y elementos electromecánicos para controlar máquinas y procesos, ¿sí? Esto reduce la intervención humana en las tareas más repetitivas, peligrosas o de alto esfuerzo físico, permitiendo así que se liberen para desarrollar tareas de mayor valor añadido dentro de la empresa, ¿sí? Los procesos automatizados incorporan sensores y actuadores que ejecutan las órdenes de los dispositivos de control. Esto hace que midan variables como temperatura, posición, presión, entre otras. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los PLC, que son los que supervisan continuamente el estado de los dispositivos de entrada y salida, que se basan en un programa como TIA Portal, que permite la programación de uno o varios PLC, facilitando el proceso y cierta digamos, conexión entre las distintas herramientas. Para finalmente pasar al acceso de datos de proceso y cierta interacción con el operador, también mediante gráficos animados, ¿sí? La vigilancia a distancia, y también permite cambiar algunas variables. Quedándome con esto último del acceso de datos mediante la interfaz animada, es que podemos hablar de la simulación, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la interfaz en Industria 4.0, estamos hablando de la propia realidad también. Esto le permite al operario interaccionar en espacios simulados o bien sobre una imagen real. Esta forma de interacción con la máquina es más intuitiva y natural, ¿sí? Y reduce la necesidad de capacitarnos, una capacitación especializada o presencia de personal experto, ¿sí? Como podemos ver acá, tenemos lo que es realidad aumentada, que trabaja sobre nuestro entorno. Después tenemos la mixta, que es dentro de nuestro entorno, agrega elementos virtuales, y después la realidad virtual,
que es un mundo totalmente virtual en que nosotros nos metemos, ¿sí? Entonces, la simulación es un medio para testear y rediseñar modelos teóricos a fin de optimizarlos, antes de llevarlo al mundo real. Esto permite el ahorro de costes de construcción y tiempo. Igual así, no todo es el diseño de la fábrica, sino que también es importante comprobar que los sistemas que permiten la automatización funcionen como esperamos antes de llevarlo a cabo, ¿sí? Es decir, detectar errores en la programación de forma temprana. Entonces, un simulador permite comprobar cómo actuaría la fábrica automatizada ante distintas situaciones que pudieran darse durante la ejecución. Esto quiere decir como fallos en un motor o lectura de sensores. Y esto también no es solo útil antes de la instalación, sino que una vez que esté todo montado, un simulador puede recopilar datos y anticiparse a la realidad, dando cierto margen de error para que los operarios puedan resolver las eventualidades. Bien, esta breve introducción que hice para poder, ahora sí, hablar un poco del programa Factory.io. Bien, a ver, le pongo play. Factory.io es un programa de capacitación, ¿sí? Tanto como para empresa o uso personal. Está pensado para aprender sobre tecnologías de automatización, ¿sí? Es decir, una plataforma de capacitación de PLC. Y además un simulador de fábrica en 3D. Entonces, está pensado también para que sea fácil de usar y permite construir rápidamente una fábrica virtual. Donde uno puede armar un escenario propio con una selección de piezas industriales, o bien elegir ya los escenarios preestablecidos que vienen, como muestra un poco el video. Ya con esto pueden simular tiempos de operación, encontrar dificultades en el proceso, simulación, no sé, a modo operacional, ¿no? Sí, correcto. Ahí les muestro un poco ya los escenarios preestablecidos que tiene. ¿Se ve acá la pantalla? Bien. A ver. Sí, donde está Factory.io. Por las dudas. Ahí. Perdón. Bien. Vienen escenarios ya preestablecidos, simples como decir, bueno, llevar la caja, una caja de un punto, de una punta a la otra, ¿no? Como vemos. Después, llenar un tanque de agua con un timer, por ejemplo. ¿Vale? Ahí está. Enciende la máquina y tenés los 8 segundos que tiene para cargarlo. También tenés esta parte que es para ensamble, donde tenés una parte de abajo que te posiciona la pieza y la de arriba, bueno, que sujeta y la ensambla a la otra. Y sensores que, bueno, van contando cuántos ya van despachando. También, como interesante, está este almacenaje, este almacén vertical, donde, bueno, lee que entró ya el pallet y lo posiciona donde nosotros también le indiquemos, ¿no? En la programación uno puede decir, bueno, separame las cajas de plástico de un lado y las de cartón por otro, o por color, o por tipo de producto, ¿no? Bueno, esta es una, digamos,
Esto es para una parada donde capaz el operario la tenga que manipular o el sensor tenga que leer. Entonces se le pone la barrera como un tope. Y sí. Tenemos. Bueno, acá tenemos como de dos líneas se unen a una. Tenemos también ascensores. Sí, el sensor lee que llegó el pallet con la caja, lo lleva al piso en el que se tiene que trabajar. Una vez que terminó, el otro elevador lo pasa a buscar, digamos. Esto más adelante les muestro que ya cada pieza viene con, bueno, cuánto miden, qué tiempo de velocidad manejan. Ahí acá tenemos otro elevador que le dieron otro uso. Por ejemplo, entra la caja vacía, el sensor detecta que entró, para, sube y bueno, la va cargando, depende del pedido, cómo programaron la carga. Bien. Una vez llena se despacha. También acá tenemos una máquina de paletizado, que es bueno, la que utilizan. Bien, y una vez que está completa, ya te muestra cómo se despacha y todo. Bueno, acá, si bien es muy simple, se puede separar quizás piezas por color o por tipo de producto también. Los sensores la pueden ir leyendo y ir separando, ¿no? Y lo llevan a otra línea, digamos. Acá hay otro. Donde, bueno, lee que entró el pallet y va a ir acomodando las cajas. Bien. Tenemos una línea de producción, el mecanizado, ¿no? Donde se trabaja con los brazos robóticos. Llega el material, lo agarra y lo lleva a mecanizar. Y se despacha. Bien, acá tenemos cómo este va empujando, ¿sí? Para ir separando por colores. En este caso, los sensores de acá arriba son los que los leen. Bien. También tenemos la separación por altura, que la altura la están viendo estas varillas de acá celestes, que tienen
y te van leyendo la caja si es alta o baja y la va separando. También tenemos la separación por peso, que esta es la balanza, ¿vemos? Acá se pesa la caja y los rodillos son los que la separan. Y la última escena que viene es también que te los haga separando, en este caso es por tipo de producto. Acá tienen el sensor que lo va leyendo, y tenemos estas piezas que las van empujando . Así todo, uno puede armar su propio escenario con las partes que ya vienen también, ¿sí? Dando rienda suelta a la imaginación de cada uno. Por ejemplo, acá tenemos estas piezas que son para materiales más pesados, pero si ven acá ya te viene con el radio que tienen, cuánto miden, con qué velocidad trabajan, ¿sí? Esto está todo en la página del programa. Acá te muestra que también viene con la curva, este que es para engancharlo, este que es para hacer tope, ¿sí? No voy a entrar en detalle en cada uno porque sería una locura. Después acá también tenemos estas cintas que son para trabajar materiales más livianos. Pero bueno, tenemos las cintas. ¿Qué más? Ahí interesante. Tenemos, bueno, la puerta, que esto, si en el caso que tenga que haber operarios caminando por el lugar, o en algún caso se tenga que abrir, nada, ahí hay una. Tenemos una de inclinación. Bueno, tenemos lo de la balanza. Acá te dice hasta la capacidad que maneja. Bien. Y a ver, otro. Bueno, tenemos los distintos sensores con los que cuenta el programa, cómo se coloca. El programa ayuda mucho con todos los manuales y tutoriales que tiene también. Ahí la distancia del sensor que se puede manejar. Y bueno, los distintos tipos de sensores que tiene. También te marca, al final de todo, la posición en donde está el RFID para que los lea, ¿sí? Lee los pales, las cajas. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, las cajas donde tenemos los botones de emergencia, de encendido, de reseteo, de parada. También tenemos un potenciador, sigue el display. Bien. Y las distintas estaciones. Para lo que son los robots que necesitan su jaula de protección, porque son robots industriales y no colaborativos, ya tiene la jaula. Tenemos los ascensores, ¿sí? Marco siempre que acá ya te muestra, digamos, con más detalle, ¿no? Cuánto mide, con qué velocidad trabaja. Bien. El almacenaje, el almacén vertical. Y también, para señalar acá, a ver si está, bueno, el tanque de agua. Bueno, las sirenas, las luces. Y acá también lo que le quería mostrar son
que uno puede armar sus pasarelas, digamos, ¿no? Por donde uno le tiene que marcar al operario que puede caminar, transitar dentro de la fábrica. ¿Sí? Tenemos los pisos, ahí todo viene suelto, también viene con las puertas, es decir, uno puede armar su propia fábrica, con todo incluido. A ver, ¿qué más? Bien, volviendo a la presentación. Entonces, si pensamos, ¿no?, como si fuéramos una empresa, ¿no?, y buscamos tener una producción más rápida, precisa y reducir costes, entonces quizás como una posible solución queremos implementar una máquina de ensamble automático, ¿no? Nos van a surgir dudas, como por ejemplo cómo funciona, cuánto espacio va a ocupar, en caso de mantenimiento qué elementos contiene, ¿sí?, cómo se va a diseñar todo el espacio, todo el entorno, ¿no? Entonces, Factory.io nos ayuda a responder todas estas dudas de forma gráfica, ¿sí?, y permitiendo de cierta manera jugar, ¿no?, cambiando la disposición y agregando o quitando elementos, ¿sí? Bueno, este video acá les muestra bien cómo se manejan todos los elementos que acabamos de ver. Sí, bueno, tenemos la cámara en órbita, también las tenemos en primera persona. Bien, tenemos acá la parte de los drivers, donde también acá uno entra para programar los PLC. Que tampoco es necesario tener un PLC para usar el programa, o sea, ya te viene el programa para que uno lo pueda aprender a programar también. Bien. También tenemos un modo que es, a ver, de cámara lenta, donde uno puede ver el error en el proceso, ¿no? Y también te marca cuando hay algún error en alguna parte. Tenemos también el modo instructor. Esto quiere decir que cuando uno bloquea, ¿sí?, algún elemento para, no sé, darle al alumno que tenga que resolver algo y no modifique toda la escena, ¿no? Bueno, cosas de personalización, cambiar de color. Y bueno, esta es la parte de programación. Y puede ser de esta manera o también de lo que serían bloques, ¿no? ¿Qué sería esto? Como dije, en la página de este programa están todos los manuales, tutoriales, ¿no? Por si surgen dudas, uno ya las puede resolver rápidamente. Acá hay algunos ejemplos de fábricas virtuales que se hizo. ¿Se encara? En este caso, lo que se hizo fue, bueno, simular un llenado de botellas, ¿no? Donde acá, de este lado, va marcando, ¿no?, el tiempo que tardaría en llenar la botella, y una vez llena, acá la suelta y sigue. Van a ver que hay algunos errores que se hicieron que los deberían arreglar. Pero bueno, para esto sirve, ¿no?, justamente, para ver los errores que pueden ocurrir. También lo que tiene acá es que van leyendo que el tanque de agua no se vacíe, sino que en cada descarga se vuelva a llenar a la medida que debería tener. ¿Sí? Bien.
Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, acá se enciende y acá vemos bueno, distintos sensores que van leyendo los materiales, que van entrando y los van guiando a diferentes estaciones de mecanizado. Como digo, es algo que es para como dar rienda suelta a la imaginación esto, ¿no? Cada uno puede poner a su gusto cada cosa. Acá lo que hizo también fue hacer los caminos para el personal, como se va a ver ahora más adelante. ¿Sí? Todos los caminos que hicieron para que las personas puedan caminar sin tener inconvenientes con las máquinas. Esto lo va a ir llevando al almacén vertical, que es donde se almacena. Y después acá tengo un último ejemplo de otra fábrica que se hizo, donde acá lo que vemos es, bueno, el sector de mecanizado, ¿no? En este caso, bueno, con los robots. Pasamos al sector donde van a leer cada pieza que entre y la van a separar para que después se ensamble y llegue a la parte de paletizado y así continuar hacia la parte del almacén. Capaz por el internet no es muy buena la calidad del video, pero se entiende. Bien. Entonces, lo importante a destacar de esto es que podemos utilizar este tipo de programas para planificar y hacernos preguntas, ¿no? Como nos hicimos durante esta pequeña charla. O sea, imaginar todas las posibles soluciones para resolver algún problema en específico y también, digamos, animarnos a esta nueva forma de capacitarnos, ¿no? O sea, donde involucra entornos gamificados, es decir, similares a videojuegos. Espero que se haya entendido y que sirva para que cada uno se anime a entrar al programa y jugar un poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, ¿andas por ahí? Hacemos el cierre. ¿Alguien tiene algo que preguntar? La verdad que estuvo muy interesante la presentación. O sea, ¿Qué software es el que utilizaron? Perdón, que por ahí lo dijeron, no presté atención. perdón, Ahí no. Yo- comparto el link del programa. Factory.io se llama. Ah, ¿Se lo consigue perfecto. gratis o hay que pagar una versión paga o de dónde podemos sacar el programa sería? Ahí les paso el link y es gratis. Igual sí hay una versión paga también, ¿no? Ahí les paso y cada uno puede entrar y chusmear. Ah, bien. Por lo que entendí, también hay una capacitación de ese software. Sí, ahí en la página tenemos todos los manuales y tutoriales, porque obviamente está pensado para gente que no es muy experta en lo que es la programación. Así que viene con toda la ayuda, por suerte. Ahí les paso la página.
Juan está presentando la Learning Factory, está en una reunión, no va a poder cerrar. Bien, bueno, si alguno tiene alguna otra duda para consultar. Y si no, la verdad que nos pareció muy interesante. Si alguien tiene alguna consulta, bueno, no hay más que hacernos llegar algún mensaje así de TER o se los trasladamos ahí a gente de INTI, creo que quedaron las direcciones también. Así que les agradecemos la conexión y si hay alguien más que quiera consultar algo, está el espacio. Sí, hago una consulta, o sea, muy interesante la presentación y la exposición. Ahora, yendo más al hueso, digamos, de lo que sería una simulación de trabajo humano con máquinas en una célula de trabajo, por ejemplo, donde ya podamos simular un proceso con X pasos, ¿qué software existe? O sea, por ahí de versión gratuita también, ¿no? No sé si se entiende. Sería un proceso continuo. Sí, eso estábamos también indagando, viendo qué programas también existían. Este nos pareció, bueno, como el más simple, pero no, nos falta todavía indagar un poco más en todo esto que es nuevo, digamos. Igual Vale. Bueno, muchas gracias. Se corta la conexión, un poco. Ahí Germán nos comparte que el nombre del software para lo que es Forja, ahí está en el chat también. Ah, perfecto. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. ¿Vieron? Bien. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buen día, buena semana. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno.